Hola, espero que estén muy bien. Esta clase vamos a continuar con el tema del video pasado. En el video pasado hablamos un poco del concepto de diferencia de potencial y lo vimos de una manera teórica. Bueno, conceptual. Ahora en este video intentaremos resolver algunos problemas relacionados. Entonces, aquí tenemos el primero de ellos y nos dice: en una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme de intensidad, E igual a 2000 volts entre metro en la dirección del eje X, sentido positivo. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos X igual a 0 y X igual a 4 metros? Ok, entonces aquí podemos ver un diagrama del problema y empecemos a plantearlo. Entonces vamos a tener que obtener algunas fórmulas para poder resolverlo. En este caso sabemos que, por definición, la diferencia de voltaje va a ser igual al cambio en la energía potencial eléctrica. Cambio en la energía potencial eléctrica entre la carga. Esto es una definición que vimos en el video pasado. Pero si recordamos, por el teorema del trabajo y la energía, el cambio de energía potencial es igual a menos el cambio de trabajo. La Q se queda igual. Y recordemos también que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, esto lo podemos escribir así. Ahora, también recordemos que fuerza es igual a campo eléctrico por carga, ¿sí? Entonces esto se convierte en menos E por Q por D sobre Q. Entonces notamos que se nos eliminan las Q's y que nos queda la fórmula menos campo eléctrico por distancia. Entonces ahora sí podemos resolver el problema. Simplemente hace falta sustituir. En este caso tendremos menos 2000 volts por metro por 4 metros. Con lo cual nos queda que la diferencia de potencial o voltaje será igual a menos 8000 volts. Perfecto. Ahora analicemos un problema similar. En una región del espacio existe un campo electrostático uniforme de intensidad 300 newtons por coulomb en la dirección del eje X, sentido positivo. ¿Qué trabajo realiza el campo electrostático si una carga de 3000 microcoulomb se desplaza desde un punto situado en XA igual a 3 hasta otro punto en XB igual a menos 2? Recuerda que el trabajo que realiza el campo es W igual a menos cambio de la energía potencial. Entonces aquí es importante mencionar que estamos usando la notación esta, ¿ok? A mí me gusta más usar la U porque así no se nos confunde la E con campo eléctrico. Entonces empecemos. Podemos usar la fórmula que acabamos de obtener. Podemos usar la fórmula... No, podemos usar... Sí, nos piden que calculemos el trabajo. Entonces usemos la definición que nos dan. Sabemos que trabajo es igual a menos cambio en la energía potencial. Y esta a su vez, por definición, que podemos ver en el problema anterior, esto es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Esto sabemos que es igual a menos Q por menos E por D. ¿Sí? Aquí diferencia de potencial sabemos que es igual a menos E por D, porque lo hicimos en el problema anterior. Entonces esto nos queda igual a Q por campo eléctrico por distancia, por lo que ahora solo tenemos que sustituir. Q nos dicen que son 3 microcoulombs, o sea 3 por 10 a la menos 6 coulombs por el campo eléctrico que nos dicen que son 300 newtons por coulomb por distancia, que en este caso serían menos 2 menos 3, ¿ok? Porque menos 2 es nuestra posición final y 3 es nuestra posición inicial. Entonces al final es menos 2 menos 3. Y si hacemos los cálculos apropiados, esto va a ser igual a menos 4.5 por 10 a la menos 3 joules. Esto es 4.5, ¿ok?
Entonces ya quedó ese problema. Ahora hagamos otro problema también similar. En este caso se nos dice una carga de 5000 coulombs realiza 600.000 joules de trabajo al pasar a través de un circuito externo desde la terminal positiva a la negativa de una batería. ¿Cuál es el voltaje aplicado por la batería del circuito? Entonces este problema es similar. Por los problemas anteriores sabemos que voltaje es igual a trabajo sobre carga. Entonces nos dicen que el trabajo son 600.000 joules y que la carga son 5000 coulombs. Entonces al final, aquí es cambio de voltaje será igual a 120 volts. Y esa es nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, eso es suficiente para los conceptos de diferencia de potencial, que más que nada nos sirven para introducir un nuevo concepto. Ahora vamos a hablar del concepto de circuitos eléctricos y de ley de Ohm. Entonces, primero hablemos de uno de ellos que se llama corriente. Aquí en este dibujito, en el primero, podemos apreciar lo que es un cable a través del cual están fluyendo diferentes cargas. Aquí podemos ver las cargas positivas y que se mueven hacia la derecha. Bueno, pues definimos la corriente y como la razón a la que pasan estas cargas por unidad de tiempo. Si es constante esta razón de cambio, podemos llamarle delta Q entre delta T. En pocas palabras, es cuánta carga pasa por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Ok? Y es algo muy importante en el análisis de circuitos. Es como una manguera, cuánta agua pasa por la manguera por unidad de tiempo. También tenemos el concepto de resistencia. Esto lo que hace es impedirle a las cargas que fluyan libremente. Lo representamos de esta manera con estos picos, ya que en las regiones donde no existen estas resistencias, la carga puede fluir libremente, pero aquí no. Estas resistencias no evitan, pero ralentizan el paso de las cargas, haciendo más difícil su flujo. Y finalmente tenemos el concepto de diferencia de potencial, del que ya hemos hablado. Y este lo representamos con una V. Entonces, en particular, en el problema anterior nos piden el voltaje aplicado por la batería de un circuito. Aquí tenemos una batería. Entonces lo que sucede es que las cargas tienden a querer moverse, las cargas positivas tienden a querer alejarse del polo positivo de la batería e ir al polo negativo de la batería. Es lo que sucede en un circuito. Y eso nos da una idea muy importante, ya que ¿qué tal si conectamos un material conductor a esta batería de esta manera? Si hacemos esto, pues lo que va a pasar es que las cargas van a querer moverse. Entonces se va a crear una corriente I debido a esta diferencia de potencial provocada por la batería. Y a este circuito podemos conectarle todo tipo de elementos, como resistencias y muchos otros tipos de elementos que se pueden utilizar en los circuitos. Y bueno, básicamente todo esto se puede resumir en una ecuación que es la ley de Ohm, y es V, voltaje, es igual a I por R. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta ecuación para resolver un problema. Este es un circuito eléctrico. No sé si es un concepto que ya hayan visto, pero bueno, lo vamos a analizar aquí. Entonces nos dicen, calcula la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Entonces aquí podríamos hacer varias cosas para resolver este problema. Sin embargo, la más sencilla de todas, por mucho, es utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial o voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso nos piden la corriente, entonces lo que podemos hacer es despejar para la I. Y nos queda corriente igual a cambio de voltaje sobre resistencia.
De esta manera ahora solo tenemos que sustituir y nos queda corriente va a ser igual a 30 volts sobre 10 ohms. Entonces esto nos va a dar un resultado de 3 unidades. Pero ¿cuáles son? ¿En qué medimos la corriente? Bueno, se llama ampere. Esa es la unidad que vamos a utilizar. Entonces vemos que la ley de Ohm es una herramienta muy práctica para calcular y resolver este tipo de circuitos, que son extremadamente útiles ya que nos permiten trasladar lo que son, pues ya sea materia o energía o información de un lugar a otro. Si yo tengo un punto aquí y un punto acá del espacio, pues los puedo comunicar de muchas formas. Puedo a lo mejor hacer un circuito raro y comunicar estos dos lugares para que se transmitan información. Entonces yo puedo enviar una corriente a través de este cable que llegue acá y luego regrese y así mantenerlos en comunicación. Puedo transferir energía con las cargas que se muevan a través de este cable o información. Y muchas de esas aplicaciones son lo que hoy utilizamos, como computadoras, teléfonos y bueno, básicamente cualquier cosa que funcione con electricidad.